Bueno, yo estaba por allí y estuve dentro de una iglesia, la Frauenkirche, estuve mucho tiempo, pero estaba cansado, y al salir me encontré de pronto en la plaza del mercado con Transexpress, que estaba ensayando un espectáculo. Y aquello me sobrecogió de una manera absoluta, porque yo no estaba preparado para porque mi cabeza... Y ese es justamente uno de los elementos claves del efecto estético, la sorpresa, la puñalada por la espalda. Eso es algo que se produce, y aquí, seguramente a todos vosotros os habrá ocurrido más de una vez por la calle, que de pronto uno cruza una esquina y le salta un payaso chileno completamente enloquecido, y a partir de ahí uno reacciona completamente. Eso ocurre en la calle, pero no puede ocurrir en la sala, o no con esa intensidad. En tercer lugar, la interacción con los espectadores es mucho más fuerte. Antes señalaba el hecho de que cuando uno está viendo un espectáculo de calle ve mucho más a los espectadores e interfiere mucho más con ellos que en la sala. Y en cuarto lugar, un rasgo general del teatro, que es la capacidad reflexiva, porque el teatro no es otra cosa que representación, que mímesis, y por tanto, en cierto sentido, reflexión sobre la realidad, y por tanto posibilidad de ironía. Esa ironía en la calle se acentúa, porque es una ironía in situ, y pondré un ejemplo muy simple. Si en un espectáculo uno de los actores se pone a imitar simplemente a un peatón que pasa por allí y empieza a imitar sus gestos, eso desestabiliza inmediatamente no solamente a esa persona, sino a todos los demás que nos vemos implicados y que nos sentimos afectados por esa forma de ironía. Eso se puede hacer en el teatro de calle de una forma mucho más intensa y mucho más interesante que en la sala. Pero, naturalmente, no todo el teatro de calle es idéntico, sino que hay muchas formas de aprovechar esas posibilidades de interferencia, de aura, etc. Hace ya unos cuantos años, en el 2007, escribí mi primer trabajo, digamos, académico sobre teatro de calle, que tenía un título muy expresivo: La carpa o la vida. Es decir, las distintas formas en que el teatro podía interactuar con la calle. Desde la carpa, es decir, la delimitación de un espacio separado de la calle, hasta las formas más intensas de trabajo con la calle. Incluso las formas que a mí me parecían más interesantes, y de las que hablaré al final, de inventar una calle nueva, a partir de la calle, no de espaldas a la calle. Pero incluso en esas formas, digamos, que más se aíslan, o que pretenden aislarse más de la calle, cuyo máximo ejemplo sería aquí el Petit Frier, donde se ponen unas vallas y se separan, la calle sigue interfiriendo con su luz, con sus ruidos, con la continua afluencia de espectadores desde fuera, o incluso con el reloj del ayuntamiento, ¿no? Es decir, que es como un tiempo de fuera que entra dentro del espacio. Bien. Tengo ya más o menos aclarado lo que quería contar sobre el teatro en general y sobre el teatro de calle en particular. Y ahora voy a hablar de cómo la memoria, los recuerdos que habitan la calle pueden ser, y de hecho son utilizados. El espacio es también el ámbito de la memoria. Y esa importancia, esa asociación de la memoria al espacio está afectada por dos rasgos que quiero destacar. Uno, lo que se conoce las ciencias sociales como el giro espacial, y en segundo lugar una característica de Occidente que no se da en otras culturas, que es la forma tan intensa en que aquí un acontecimiento ocurrido se asocia a la calle, es decir, la influencia de la historia sobre el espacio. Lo primero es lo que se conoce como el giro espacial, que es algo que enunció en los años 60 Michel Foucault. Michel Foucault decía en una conferencia que sigue siendo extraordinaria, que es una especie de artículo profético, donde decía que en nuestro mundo todo se ha desacralizado. Es decir, se ha desacralizado incluso el tiempo, que es el elemento en otras culturas que tiene ese poder sagrado. En el nuestro, no, es decir, el tiempo deja de contar porque las distancias cambian, porque a través del tipo de viajes uno puede estar en unas pocas horas en Nueva York, etc. Pero hay un resto no sacralizado, el espacio. El espacio sigue siendo el resto sin desacralizar de nuestro mundo, y por tanto va a adquirir una importancia creciente en los próximos años. Y eso hoy en día, por ejemplo, todas las ciencias sociales se orientan hacia el estudio del espacio, cómo el espacio se interrelaciona con otros elementos. Pero sobre todo me interesa destacar algo que es un rasgo de Occidente, que es la intensidad con la que se vincula el espacio a lo que ha ocurrido allí. Y lo contrastaré con el caso de la India. Primero, señalaré algunos rasgos, algunos ejemplos que ponen de manifiesto la importancia que tiene esta relación. Por ejemplo, en castellano, pero
también en francés o en italiano, en otras muchas lenguas, hay un sinónimo muy curioso que no reparamos del verbo ocurrir, que es tener lugar. Que algo ocurre es que recibe un lugar. Se dice igual en francés, avoir lieu, o avere luogo, en italiano, que en otras muchas lenguas. Es decir, que hay una vinculación tremenda entre el lugar y lo que ocurre. Otro segundo ejemplo. Actualmente se ha desarrollado una tendencia que allá donde ocurre un accidente, en ese mismo lugar se desarrolla un culto. Es decir, aparece un pequeño altar, aparecen flores, aparecen velas, aparecen graffiti, pequeños regalos, de una forma sistemática. Es decir, allá donde ha ocurrido un accidente, donde se ha producido una tragedia, empieza a tener lugar ese vínculo. Un tercer ejemplo que conozco a través de Pedro, que tengo aquí en primera fila, es el recuerdo, la memoria de las víctimas del fascismo en el año 36 en Nava del Rey. Tradicionalmente, y todos los que tenemos cierta edad lo hemos conocido, las víctimas de la guerra, las víctimas de las hordas rojas, se conmemoraban con lápidas en las iglesias. Y sin embargo, hoy en día, cuando los que quieren recuperar la memoria histórica, quieren recordar a la masacre que se produjo en Nava del Rey, elevan un monolito en el sitio exacto, en el punto del pinar donde se produjo, y allí nombran a los muertos. Es decir, es esa manifestación. Otro ejemplo menos dramático y un poco bufo, pero que también manifiesta lo mismo, es las dramatizaciones históricas. Las dramatizaciones históricas que hoy pululan por doquier. En cualquier pueblo se hace, por aquí pasó Carlos V, y entonces se dramatiza, se contrata a unos actores, etc. Bueno, aquí se pueden contar cosas muy divertidas y yo he escrito algo sobre eso, pero no quiero ensañarme. Lo quiero comparar con la India, con el caso de la India. Aquí en Occidente hay esa relación tan fuerte que lo que nunca se hace es dramatizar algo que no ha ocurrido allí, sino que lo que se dramatiza, en Tordesillas, por ejemplo, se dramatiza la llegada de la reina Juana, una cosa que sobre la que escribí unas cuantas páginas, muy divertidas. Pero lo que no se les ocurre a los de Tordesillas es dramatizar la batalla de Lepanto, en el Duero, ¿no? Eso sería impensable. Pero en la India es justamente lo que se hace. Es decir, la India también tiene un culto a los hechos ocurridos muy fuerte, al Ramayana, por ejemplo, en el mes de Ashvin, que viene a coincidir con septiembre-octubre, en todos los lugares de la India se hace el Ram Lila. En algunos, como en Ramnagar, dura un mes entero, donde se repiten, se dramatizan las hazañas de Rama, ¿no? Su lucha contra Ravana, etc. Pero no está asociado, no se produce solo en Ayodhya, que era la ciudad de Rama, o donde tuvo lugar la batalla, sino en todas partes. Porque en la India el espacio es un espacio muy semantizado, es un espacio cargado de simbolismo. Para nosotros los puntos cardinales son abstractos, norte, sur, este, oeste, noreste. En la India no. En la India cada dirección tiene un dikpada, tiene un dios y un significado que está asociado. Por ejemplo, el sur es la dirección de la muerte. Sería inconcebible lo que ocurre en Valladolid, que el cementerio esté al norte. Eso sería inconcebible en la India, porque el cementerio y todo lo que se refiere cuando se lleva un cadáver a quemar es en dirección al sur, o al este, etc. Entonces, ese papel que en la India tiene el significado del espacio, que el espacio deja de ser algo, digamos, abstracto como nosotros, aquí se produce con la vinculación a lo allí ocurrido. Bien, ¿cómo ha utilizado o cómo puede utilizar el teatro, y concretamente el teatro de calle, esta asociación tan fuerte que existe entre nosotros, entre el espacio y la memoria, y que además se acentúa por ese giro espacial del que he hablado en las últimas décadas? Yo distingo tres formas distintas, tres estrategias estéticas posibles en el teatro de calle, que denomino una estrategia monumental, otra estrategia reflexiva o crítica y una estrategia de lo imaginario, que es la que más me interesa, que es la que me parece estéticamente más valiosa y que es en la que me voy a centrar. Pero no quiero centrarme en ella sin describir mínimamente estas otras dos posibilidades. La estrategia monumental, el ejemplo más evidente es el que acabo de mencionar, el de las dramatizaciones históricas, el representar la llegada de la reina Juana a Tordesillas, la ruta del hereje, etc., que son evidentemente las más pobres artísticamente y que tienen una serie de características muy claras. Por ejemplo, casi nunca o prácticamente nunca surgen de una iniciativa artística. No es una compañía que decida recordar a la reina Juana o a Carlos V, sino que surgen de la voluntad de las autoridades. Son trabajos de encargo. Y trabajos de encargo que están destinados a exaltar los valores de esas autoridades, o los valores de la sociedad actual, para